Yendo al tema que me han pedido o solicitado exponer, la idea es plantearles básicamente cuáles han sido las lecciones que hemos ido aprendiendo a los golpes, como se aprende muchas veces, a ensayo y error, como se aprende otras, en la aplicación del Código Modelo para Iberoamérica, y también trasladar algunas experiencias de otros países que han ido tomando, que han ido adaptando ese Código Modelo. Como ustedes saben, el Código Modelo para Iberoamérica, y el doctor Gómez Frutos me sacó casi todo el tema de mi exposición, por lo tanto voy a tener que reformular alguna idea, es el resultado del Instituto Iberoamericano, y este código, que es un código modelo, un código tipo, se comenzó a aplicar en Uruguay en el año 1989 bajo la denominación Código General del Proceso. Y es hoy tomado como fuente más o menos indirecta, creo, junto con la emblemática Ley de Enjuiciamiento Civil Española, como los dos modelos que de alguna manera son referentes cuando se empieza a trabajar en futuros cambios. A pesar de que las fuentes de una y otra ley, la Ley de Enjuiciamiento Civil Española y el Código General del Proceso, no parecen tener muchas similitudes, sin embargo sus contenidos son esencialmente similares. Eso hace pensar que hay una confluencia entre la escuela procesal iberoamericana de alguna manera y la escuela europea también. El otro punto que hay que tener muy en cuenta, que esto es un código modelo y que hoy, transcurridos tantos años, es imprescindible realizarle algunos ajustes, algunas modificaciones y algunas adaptaciones. Por lo tanto, nos enfrentamos a un largo proceso de aprendizaje y a complejos desafíos. Cuando se habla de esta palabra que suena un poco así como rimbombante, de hablar de lecciones aprendidas, en realidad no es más ni menos que decir, bueno, qué es lo que ha funcionado bien, qué es lo que ha funcionado mal, en qué fracasamos, en qué tuvimos aciertos o no desde el punto de vista estratégico sustancial. Y en esto hay que ser muy consciente que esta es una tarea continua, porque es muy fácil darse cuenta de los errores después que ya acaecieron. O sea, como decimos en Uruguay, con el diario del día siguiente es muchísimo más fácil adivinar lo que ocurrió. Entonces hay que ser conscientes de que esta es una obra en continua perfección y que es preferible empezar el camino de cambios, y siempre vamos a estar necesitando ajustes. Y otra cosa muy importante es que cada país es una realidad distinta y que es imposible trasplantar soluciones de un país a otro. Yo creo que lo peor que puede hacer un país es hacer un código con extranjeros. Es esencial que el código esté redactado, elaborado y estudiado por las personas de ese país, porque es esencialmente una obra en continuo avance y necesita conocer la experiencia. No puede ser tampoco una obra de profesores que están en sus laboratorios y que nunca entraron a ver cómo funciona un proceso en un juzgado. Hay condicionantes de todo tipo, económicas, financieras, culturales, demográficas, que hacen que cada realidad deba reconocer las adaptaciones. Nosotros también decimos en Uruguay, lo ideal es enemigo de lo bueno. Si queremos tener el código perfecto para empezar, no vamos a empezar nunca. Entonces a veces hay que decir, bueno, empecemos con algunas ideas fundamentales y, como decía mi amigo José Bonet, con los recursos necesarios e imprescindibles, porque en la letra de la ley es muy fácil. ¿Cómo está la justicia hoy en la región? Bueno, acá les debo hacer una confesión así, ya que veo que acá me gustó mucho el estilo de Paraguay, porque la gente es muy sincera en el planteo de sus exposiciones. Entonces yo voy a seguir algunas ideas del doctor Gómez Frutos y hacerle algunas confesiones. Le dije a mi hijo que me buscara una foto que para él representara la justicia, y por eso tengo esa foto que está debajo. Y le digo, pero ¿y por qué elegiste esta? Y claro, estuve a punto de decirle que no iba a poner esa imagen. Y me dijo, porque yo no tengo dudas de que la justicia primero es mujer, solo puede ser mujer la justicia. Me pareció interesante y estaba de acuerdo. Segunda característica, que está bastante afectada. Él tenía la sensación de que la justicia está, pero tiene una sensación desafiante, dice. Está como diciendo, yo vengo, yo vuelvo, yo voy a lograr salir adelante. Entonces opté por tener esa imagen, que ha sido muy criticada en todas partes, me dicen que realmente es una imagen espantosa, pero a mí en el fondo me está empezando a gustar. Así que bueno, en homenaje a él la dejé. Es como que la justicia está diciendo, miren que acá vengo. Si miramos un poco la imagen de la justicia en la opinión pública, porque este es un punto de partida, fíjense estas cifras. En América Latina hay más confianza en la iglesia, las radios, la televisión, los diarios, las fuerzas armadas, el gobierno, los bancos, las empresas privadas, los monopolios y municipios, la administración pública, la policía, el Congreso, el Parlamento, que con el Poder Judicial. Todo
Todas esas instituciones, estas son cifras del Latinobarómetro 2009, tienen más prestigio que la justicia. Entonces tenemos que ser muy conscientes que ese punto de partida tiene que ser la realidad con la cual podemos nosotros estar de acuerdo o no, pero es un reflejo de lo que la opinión pública piensa. Y entonces tenemos que tener ese punto de partida. Sobre el acceso a la justicia, las oportunidades de acceso a la justicia, salvo en Venezuela, que las cifras son muy positivas, y hago un signo de pregunta, en los demás países la verdad es que la sensación de igualdad de oportunidades de acceso a la justicia son muy complejas. La calidad del servicio de justicia para la opinión pública también deja mucho que desear en algunos países que están relevados aquí, pero básicamente, para leer algunas cifras, Puerto Rico y Costa Rica son los que están mejor posicionados en cuanto a la imagen de la justicia y la calidad del servicio, pero en general los países tienen un promedio bastante malo. Y luego, dejando las cifras que son bastante aburridas y yendo a la sensación térmica que tiene la población, recurrí a algunas publicaciones de prensa. Por ejemplo, imagen de la justicia en algunos periódicos de Latinoamérica. Estos son, no es una creación específicamente para un congreso, estas son recortes de prensa. La imagen de los jueces muchas veces sobre la justicia y de los abogados. La sensación esta de que la justicia es como una especie de ruleta donde el culpable e inocente depende de dónde caiga la aguja. Y esta que dice, no hay duda, la justicia ciega y sin posibilidades de recuperación, ¿no? Este slide está en muchísimos también medios y muchísimas referencias. Los problemas de sobrecarga de trabajo que todos vemos, ¿no? La proliferación del post-it, ¿no? O sea, los jueces que no dan abasto y colocan sus marcas en todos los expedientes y cada vez que le viene el auxiliar a pedir algo le dice, apuntémoslo en un post-it y después veremos cómo hago para leerlo. El peso de la justicia, ¿no? Nuestros expedientes, lo que se mostraba también ayer. Y finalmente los problemas de infraestructura y recursos humanos, y acá los voy a someter a un desafío visual, que es averiguar entre los dos funcionarios cuál es fijo y cuál es interino, o sea, cuál tiene más experiencia y cuál no. Es un desafío complejo, pero es también la imagen que la opinión pública tiene de los funcionarios. Y esto que nos puede hacer reír es muy fuerte en el fondo, porque está planteando una realidad que está detrás del desafío que nosotros tenemos que superar en cualquier reforma del proceso de justicia. Bien, frente a esto, nos enfrentamos al desafío de cambiar el sistema de justicia. Si uno hace un relevamiento en todos los países de Iberoamérica sobre los objetivos que se han planteado para reformar los sistemas de justicia, son absolutamente comunes, ni los voy a leer todos porque los conocemos: simplificación, contacto directo, inmediación, reducir la demora de los procesos que llevan años, moralizar el proceso, autocomposición del litigio. Esto se repite en todos los trabajos y en todos los libros: eficacia, transparencia, publicidad, independencia judicial. Algunos hablan de la eventual desjudicialización de algunos asuntos que no es imprescindible que sigan estando dentro del Poder Judicial, gestión, tecnologías. Esto es común en todos los países. Ahora bien, frente a esto, ¿cuáles son entonces los desafíos y las lecciones aprendidas que me solicitaban que reseñara? Primera lección aprendida, y esta a los abogados y a los procesalistas nos cuesta mucho aceptarlo, es que es imprescindible una visión integral de la transformación de la justicia civil. ¿Qué quiere decir esto? Que las reformas procesales no son cuestión solo de procesalistas, no son cuestión solo de abogados. Las reformas procesales son cuestiones también de políticos, de sociólogos, de psicólogos, de economistas, y que si no se hace un trabajo interdisciplinario tendremos el mejor proyecto de ley, o quizás la mejor ley, y no se podrá aplicar, porque la ley no se aplica si no tiene los instrumentos y parte de un adecuado diagnóstico. ¿Dónde están esos grandes enfoques en la visión integral? Bueno, en algo que nos cuesta también bastante en Iberoamérica todavía hablar, que es el enfoque de una reforma procesal desde el punto de vista de las políticas públicas, tratando de ser bastante pesimistas sobre el valor transformador de la ley. Nosotros seguimos con esa idea que cuando algo funciona mal aquí, ahí se modifica la ley y ya está. Sí, pero después, si yo digo que las audiencias se van a celebrar dentro de 10 días y no se pueden celebrar, en los hechos ocurre que no se celebran y punto.
Y entonces después tenemos excelentes leyes que no se aplican. Tenemos que tener entonces fines, algunos valores, 3, 4, 5 valores esenciales: la transparencia, la inmediación, los medios pertinentes para lograrlo, y luego lo más difícil: ¿cómo hago para que la opinión pública tenga interés por la reforma procesal civil? Se da una paradoja bastante interesante. Casi todos los que estamos acá, no como abogados, sino como ciudadanos, hemos pasado por algún proceso civil, comercial, de familia, laboral, muy seguramente, y espero casi ninguno por un proceso penal como parte. Sin embargo, el proceso penal genera un enorme interés de la opinión pública, porque en el error o en el acierto lo vincula con los temas de seguridad. En cambio, la reforma del proceso civil no le interesa absolutamente a nadie. Entonces, es muy difícil convencer a un político, es muy difícil convencer a alguien de que esto no va a traer réditos electorales y que por lo tanto no hay recursos para eso. Entonces, este tema es muy importante. Incluir en la agenda pública y lograr la participación ciudadana sobre este tema es casi una fantasía. Otra lección importante que aprendimos es que hay que tener una clara estrategia de transformación de la justicia civil. ¿Qué es esto de estrategia de la transformación? Y que antes de empezar con este proceso tenemos que tener claros algunos objetivos y cómo los vamos a conseguir. Hablaban ayer algunos expositores sobre el tema de cómo sensibilizar a los políticos, cómo buscar los apoyos necesarios para esos cambios. Bueno, eso forma parte de estas cuestiones de estrategia. La metodología. La metodología para la reforma es muy sencilla, porque es la metodología de cualquier proceso de cambio. Colocar, en primer lugar, que esto es una política pública. En segundo lugar, hacer un buen relevamiento de la realidad. Diagnosticar los problemas que tenemos. Diseñar la reforma. Ahí recién viene el código, ahí recién está la ley. Implementarla, y cuando terminamos de implementarla y creemos que hemos terminado, tenemos que volver a empezar. Porque una vez que implementamos la reforma necesitamos otra vez relevar, diagnosticar, diseñar, modificar. O sea que en realidad esto es un camino permanente. Y tener metas e indicadores. Y la verdad les digo que la experiencia que uno ve en Iberoamérica es que esto de las metas y los indicadores funciona muy bien en la teoría, pero en la práctica es complicado. Les pongo un ejemplo. En algunos países se puso como meta e indicador la cantidad de resoluciones que dictaba un juez. Entonces, si el juez dictaba más cantidad de resoluciones, obviamente quedaba mejor puntuado. ¿Qué empezaban a hacer los jueces? Fraccionaban en 4 y en 5 sus resoluciones. Entonces, la resolución número 1, admítase la demanda. Resolución número 2, es que esto de las metas y los indicadores funciona muy bien en la teoría, pero en la práctica es complicado. Les pongo un ejemplo. En algunos países se puso como meta e indicador la cantidad de resoluciones que dictaba un juez. Entonces, si el juez dictaba más cantidad de resoluciones, obviamente quedaba mejor puntuado. ¿Qué empezaban a hacer los jueces? Fraccionaban en 4 y en 5 sus resoluciones. Entonces, la resolución número 1, admítase la demanda. Resolución número 2, de la demanda traslado. Resolución... Entonces, hay que tener muchísimo cuidado, porque los jueces que siguieron haciendo bien su trabajo, resulta que les fue horrible en las puntuaciones. Y los jueces que hicieron de esto un juego, tuvieron excelentes calificaciones. Entonces, no se olviden que todo esto, implementado por la tecnología, hace que esto vaya a un banco de sistemas donde no se analizan los casos y simplemente me sale una gráfica. Y esa gráfica luego de repente es la que se toma en cuenta para los ascensos. Entonces, esto de las metas y los indicadores, que me parece muy importante, hay que tener muchísimo cuidado con este punto. Y luego, como decía hoy, tratar de lograr la participación ciudadana y la necesidad de la ciudadanía de una reforma de este tipo, pero la verdad que en esto me siento bastante derrotado, no he visto que se haya logrado prácticamente en ningún país. El otro tema es tener, o la otra gran lección es tener un plan sistémico para modernizar la justicia. Esto es relativamente sencillo. En la teoría, en el cuadrito, en la práctica es muy difícil. Una reforma del sistema requiere tener una buena ley orgánica y un buen sistema de organización judicial, requiere tener recursos humanos y materiales necesarios, requiere tener un modelo procesal adecuado, requiere tener una adecuada gestión y organización de despacho, un régimen de asistencia jurídica a los ciudadanos que no tienen acceso a la justicia por sus limitaciones de recursos, la capacitación, y en esto las universidades son claves. En Uruguay la capacitación de los estudiantes y de los futuros jueces empezó años antes de la reforma, y el cambio generacional fue clave en esto. O sea, los jueces nuevos fueron los que se abanderaron con la reforma y fueron los primeros en hacer ese cambio de mentalidad. Bueno, un adecuado sistema de control de la gestión de los jueces y
de los abogados, una adecuada articulación de los medios alternativos de resolución de conflictos. Todo esto forma parte, y seguramente faltarán algunas cosas más, de ese sistema judicial que tiene que ser un sistema. El otro gran tema es el del tiempo, la duración de los procesos. Respecto de esto, tenemos un problema imposible de superar y que creo que jamás va a ser imposible. Hoy, las nuevas generaciones están preparadas para obtener respuestas inmediatas de la tecnología. Por más que nosotros logremos un proceso de 4 meses, a las nuevas generaciones siempre les va a parecer que ese proceso es largo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque hoy, por eso es difícil lograr que las nuevas generaciones lean un libro, y porque claro, del libro hay que enamorarse, las primeras páginas son pesadas, la quinta me empezó a gustar un poquito, sigo, y de repente en la página 30 digo, qué buena está esta historia, pero claro, eso no, la respuesta inmediata no me la da la primera página o el primer párrafo de un libro. Entonces ocurre que tenemos que ser muy conscientes de que el cambio en cuanto a la duración de los procesos, vamos a estar siempre un paso atrás. Y acá el tema esencial es que la justicia requiere siempre tiempo. ¿Por qué? Porque la justicia requiere tener un proceso, y ese proceso, el problema no es que requiera tiempo. Lo que sí tiene que estar claro es que tiene que tener una duración razonable. El tema clave está allí. Ahora, ¿cómo hacemos un proceso de duración razonable cuando además nos exigen 100% de calidad en el proceso y en las resoluciones judiciales? Y acá quiero poner una alerta, que ya lo adelantó también el profesor Bonet, y es que como abogados hay una cuestión que no podemos dejar de marcar, y es que nunca la aceleración de los procesos tiene que estar a costa de las garantías. La mayor parte de los países de Iberoamérica, cuando un proceso funciona mal, en lugar de 30 días para contestar la demanda, se coloca a 10. El plazo para recurrir se baja de 10 a 4. Como si ese tiempo fuera el que realmente dilata el proceso, cuando la obtención de la respuesta de una comunicación a un organismo público tarda 6 meses, o la citación por cédula a un testigo tarda muchos meses. Entonces, ¿qué se hace? Se vulneran las garantías de las partes, se complejiza el trabajo de los abogados y luego no se logra acelerar el proceso. Entonces el desafío de la realidad y la utopía con el tiempo es tener en cuenta que, bueno, esta es una lucha permanente con un aliado fundamental que es la tecnología, pero que vamos a ir siempre un paso atrás. Y por eso me parece que hay que asumir que el tiempo principal del proceso se consume en la gestión y no en los actos de defensa. Entonces este mito de reducir los plazos de defensa no puede ser el centro del encare del legislador. El otro tema es que para cualquier reforma procesal se requiere una base conceptual sólida. Yo veo con enorme sorpresa que realmente ustedes están desarrollando un trabajo en derecho procesal muy importante. Basta ver el libro de memorias del Congreso para darse cuenta de la enorme cantidad de investigaciones y trabajos que se están haciendo, y me parece que esos son todos elementos fundamentales. Y dentro de ese enfoque, y por lo que he conversado con ustedes, la mayoría ve que el cambio viene por el proceso por audiencias, que, como se dijo muy bien, toma lo mejor de la escritura y lo mejor de la oralidad. No es un proceso oral, sino que es un proceso mixto, por eso hablamos de proceso por audiencias. Se habla de que una base conceptual interesante puede ser el Código Modelo para Iberoamérica. Y es cierto. Yo creo que el principal mérito que tiene el Código para Iberoamérica fue haber superado una primer fase en la cual nos preocupábamos por saber cuáles son los principios procesales. Entonces hacíamos una lista espectacular de todos los principios y no nos preocupábamos por el segundo paso, que el código sí se preocupa, que es decir, cómo los garantizamos. Me parece que seguir discutiendo cuáles son los principios procesales no conduce a nada. Ya lo sabemos cuáles son, cuáles tenemos que regular. El problema es cómo logramos que se apliquen. Entonces ese me parece que es el gran aporte del Código Modelo, establecer instrumentos para efectivizar cada uno de los principios. Ahora bien, fíjense ustedes, hablábamos hoy del tiempo. Este Código Modelo fue elaborado entre el 67 y el 88, como decíamos hoy, en Uruguay entró regido en el 89, y 23 años después pasó demasiada agua por debajo del puente, a tal extremo que el último Congreso Iberoamericano tenía como tema central cómo actualizaríamos hoy el Código Modelo. O sea que hay que tener en cuenta que este Código Modelo requiere hoy necesariamente una actualización. Y por lo tanto, vamos aprendiendo también de que hay que empezar a replantearse y repensar muchos conceptos procesales clásicos. Han
Han pasado demasiadas cosas en estos años, los cambios en la cantidad y calidad de los procesos, la mayor información que tienen los ciudadanos, por suerte un mayor grado de acceso a la justicia, aparecen nuevas materias, aparecen los conflictos colectivos, aparecen dos fenómenos bastante peligrosos que son la judicialización de la política y la politización de la justicia, que en algunos países es realmente complejo. Cuando el sistema político no sabe resolver sus conflictos, se lo tira a los jueces, ¿no? Y a su vez el sistema político luego quiere influir en los jueces. Entonces este es un problema bastante complejo que depende de la realidad de cada país, pero que hay que considerar. Y aparece además lo que ahora en Uruguay se está dando, que es la litigación a través de los medios de prensa. Como yo sé que el proceso tarda y yo estoy acostumbrado a que la computadora es de apretar un botón y soluciona todo, ¿qué hago? Antes de plantear siquiera al abogado otra cosa, voy y que me hagan una nota en el diario de lo mal que me trataron en tal lugar, de lo mal que me atendió tal médico, de lo mal que me trató tal abogado, y eso lo llevamos a la prensa porque es muchísimo más efectivo. Y si después, muchos años después, se logra que yo tengo razón, la prensa no va a sacar ni siquiera un aviso así, nadie se va a acordar de nada. Hay un profesor uruguayo, el profesor Aval, hablando del proceso penal uruguayo que funciona muy mal, dice siempre en sus clases: el proceso penal uruguayo es el más rápido del mundo, porque termina con el auto de procesamiento, porque entonces ahí todo el mundo sabe que lo procesaron y para la sociedad está condenado, y si dentro de 8 años luego revocan el procesamiento, nadie se entera. Por lo tanto es el proceso más breve, empieza con la denuncia y termina con el procesamiento. Eso para la opinión pública, más allá que en el derecho procesal no sea así. Entonces, frente a estas cuestiones, lo que tenemos que darnos cuenta es que necesitamos en el derecho procesal nuevas respuestas a los nuevos desafíos. Muchos hablan de crisis, pero a mí me gusta más hablar de replanteo, porque la crisis tiene como una valoración negativa, ¿no? Todos los institutos procesales están en crisis: el debido proceso, el principio de congruencia, el principio de defensa, el concepto de legitimación. Bueno, y luego aparecen también nuevas materias y nuevas tutelas diferenciadas que requieren un tratamiento adecuado. Pero aparece un gran fantasma, que también lo adelantó el profesor Bonet, que se me adelantó todos los temas, por lo tanto lo mío es muy repetitivo, y es lo que yo llamo la procesalitis. La procesalitis consiste que cada vez que sale una nueva materia, los que se dedican, los primeros 2 o 3 que se dedican a esa nueva materia, dicen: si tenemos una nueva materia tenemos que tener un proceso propio. Entonces, ¿qué hacen? Toman cualquier otro proceso que les gustó del mismo país, pero le cambian algunas cosas, como por ejemplo el plazo para contestar la demanda, el plazo para recurrir. Conclusión, trampa para los abogados, que luego se equivocan en un plazo, pero tienen su propio proceso, porque acá también hay un tema de cotos, como una especie de coto de casa, ¿no? Entonces, si el proceso lo manejo yo, me va bien. Entonces, esto genera una distinción conceptual para mí muy importante, que una cosa es la justicia especializada, que está muy bien, otra cosa es el derecho sustantivo especializado, que está muy bien, pero eso no necesariamente nos debe conducir a un procedimiento especializado para cada uno de los derechos sustantivos, porque si no, como ha ocurrido en España, como está ocurriendo en Uruguay, aquella estructura simplificada de procesos se multiplica otra vez y luego volvemos al sistema del que quisimos salir. La simplificación en la que avanzamos vuelve otra vez a complejizarse. Esto en Uruguay es una gran nube, acaba de ocurrir con el proceso laboral, que tenemos un proceso laboral que funciona espantoso, regulado recientemente, porque los laboralistas querían tener un proceso laboral propio, pero ¿cómo podía ser? Eran los únicos que cuando iban a otro país les preguntaban: ¿el proceso laboral de ustedes? No, lo tenemos en un código general. ¿Saben cuál es la verdadera historia? Es que todo el código general copió el proceso laboral que teníamos. Entonces yo les digo: no es que ustedes no tengan proceso laboral, es que en realidad nosotros vimos que era tan bueno el proceso laboral que lo transformamos en el proceso tipo. Pero claro, esto es en definitiva una cuestión que no se traduce a la esencia, que es eso de las pequeñas, a veces, ¿verdad?, chacras que me generan un cierto poder. Bueno, en cuanto a los principios procesales, como decía hoy, el tema no es saber cuáles son. Aquí tienen ustedes un esquema desde el punto de vista del derecho procesal muy mal hecho, porque está mezclando principios con conceptos esenciales y con estructuras, pero me parece que esta idea de construir sobre la fundamental concepción de un proceso por audiencias una estructura, hablando de calidad de la prueba, de sana crítica en la valoración de la prueba, de impulso procesal, debido proceso, son todos conceptos fundamentales, que el problema no es si existen o no en nuestro sistema, porque casi todos los países lo van incorporando, sino
sino, como decía, cómo se efectivizan. Y para poner un ejemplo, solamente voy a tomar un principio que va acompañado siempre con el de celeridad, pero es el principio de inmediación, que es el centro fundamental. ¿Cómo hacemos para lograr que el principio de inmediación, esto es contacto del juez con las partes, con los abogados, con los testigos, funcione? ¿Cómo se hace? Bueno, acá tienen ustedes algunos instrumentos que se han utilizado. ¿Cómo se hace? Bueno, acá tienen ustedes algunos instrumentos que se han utilizado en los países de Iberoamérica. Primero, una definición adecuada del rol del juez, confiriéndole poderes, deberes acordes al rol definido, que después vamos a comentar alguna cosa sobre eso. El proceso por audiencias como punto básico. La nulidad absoluta de la audiencia si el juez no va. Esto es esencial. No hay ningún proceso por audiencias que funcione si decimos que el juez tiene que estar y si no va, no pasa nada. Si nosotros miramos nuestros viejos códigos heredados de la vieja ley de enjuiciamiento civil española, en todos decía que el juez tenía que estar. Pero el problema es que no establecía sanción, por lo tanto, ¿qué ocurría? No estaba. La presencia personal de las partes cuando son personas físicas en materias tan importantes como puede ser la laboral es esencial, al menos en la audiencia principal. Sanciones para los que no comparecen a la audiencia injustificadamente. La indelegabilidad de la función jurisdiccional para todos los actos, porque si no la inmediación es una fantasía. La recepción de la prueba en audiencia, pero siempre con una precaución importante: asegurar el derecho de defensa y asegurar el principio de congruencia. A mí me tiene muy preocupado como abogado que hay una tendencia en algunos países de flexibilizar el principio de congruencia. Yo en eso soy un poco radical. Me parece que el principio de congruencia es la última garantía que tiene la parte, y la flexibilización de la congruencia puede ser un problema, salvo en algún caso muy excepcional que se podría admitir. También tenemos que tener un sistema adecuado de notificaciones. Nosotros implementamos las notificaciones electrónicas y está funcionando muy bien. Cada persona tiene su casilla de correo en el servidor del Poder Judicial y está funcionando muy bien. Tenemos que tener un número suficiente de jueces. No se necesitan más funcionarios. Los funcionarios son suficientes porque en un proceso por audiencia lo que se necesita son jueces. Y se necesita, lo que antes hacía un juez y un funcionario, ahora probablemente necesitemos 2 jueces y ese mismo funcionario va a poder atender a los 2 jueces, pero tenemos que multiplicar el número de jueces. Tenemos que tener un sistema que tiene que estar centrado en la asistencia letrada obligatoria, salvo casos excepcionales. Infraestructura necesaria, manejo de la agenda. Esto en Uruguay es un problema. En Uruguay los jueces manejan ellos la audiencia en forma absolutamente independiente y para ellos esto es un valor esencial. Sin embargo, las experiencias en otros países son que sería muy bueno que la agenda la pudiera manejar alguien especializado que viera cómo lograr, con las instrucciones precisas del juez, un adecuado funcionamiento. En Uruguay sorprende mucho cuando van a visitarnos jueces de Paraguay o de otros países, que el juez no tiene despacho. El despacho del juez es la sala de audiencias. O sea, el juez no tiene otro lugar a donde retirarse a analizar. Esto no es porque hayamos sido súper inteligentes, era porque éramos tan pobres que no teníamos dinero para crear una sala. Pero a veces la pobreza conduce a buenas ideas. ¿Y qué ocurrió? Nos dimos cuenta, y ahora nadie propone cambiarlo, que eso hacía o le daba al proceso por audiencia una esencial importancia, porque el juez estaba siempre en la sala de audiencias. Cuando había que tener una reunión, una conversación, se hacía en la sala de audiencias y se entendió que la audiencia era el corazón y el centro del proceso. Entonces, muchas veces hasta redactan sus resoluciones, obviamente cuando no hay audiencia, todo se hace allí. Algunas cifras sobre la inmediación. En un relevamiento, una investigación que hicimos en el año 2007, se llegó a la conclusión que de todas las audiencias relevadas durante un mes, los jueces no faltaron a ninguna audiencia, o sea, en todas asistió el juez. Hay una altísima comparecencia de las partes, un 90% de casos de comparecencia de las partes. Las personas físicas comparecieron en forma personal en la mayor parte de los casos. Los abogados en Uruguay tienen terror, no se arriesgan jamás a que su cliente no vaya a una audiencia, porque saben que la sanción es tan dura que hasta algunas veces lo vamos a buscar cuando tenemos dudas de lo que pueda ocurrir, porque sabemos que es muy importante. Y la audiencia ha mostrado una gran importancia para resolver diversos problemas. Nos pasaron, en este equipo que trabajamos en este reglamento, pasaron
Después hicimos un anecdotario y la principal anécdota que se daba era que terminada la audiencia, como nos veíamos que estábamos haciendo esa investigación, nos venían a preguntar, dígame, a mí me gustó mucho el abogado de la otra parte, ¿cómo puedo hacer yo para cambiar el mío por el otro? No era gente ni especializada en derecho procesal, ni muy culta, ni especialmente inteligente, era gente que se daba cuerna. O sea, esa publicidad interna del propio cliente que controla al abogado y que controla también al juez. Entonces, esto para mí es absolutamente fundamental. En el proceso nuestro anterior, siempre la culpa, como decía el profesor, la tenía el juez, y no tarda mucho. Entonces, ¿qué hacían los abogados? Siempre cuando venía el cliente le decían, mire, su caso está ganado. Y cuando lo perdían decían, ¿y qué quiere con el juez que no tocó? Entonces, claro, eso así, ¿verdad?, no funciona. La esencia es esa publicidad interna, esa comunicación interna que hace que el usuario aprecie que ese contacto además con su juez, eso de decir, bueno, yo lo vi, lo conozco, sé quién es un señor que me pareció que sabe mucho, que no sabe nada, me pareció, pero lo vio, sabe que hay una persona que está allí. Ahí tienen algunas cifras de esta investigación sobre la comparecencia de las personas físicas a la audiencia. Fíjense, parte actora compareció en un 72% de los casos personalmente, cuando son personas físicas, y un 24.5% compareció por poder, por representante, generalmente el abogado. Y solo hay un 3% de no comparecencia a las audiencias preliminares, estamos hablando de personas físicas. Las personas, en la parte demandada, en cambio, hay un porcentaje más alto de incomparecencia porque muchas veces se demanda a más de una persona y la que no comparece es una de ellas, y eso está computado como no comparecencia. Suspensión de las audiencias, un porcentaje aproximado de 12% de frustración de audiencias, como decía también el profesor Bonet. ¿Sabemos que hay audiencias que no se hacen? Sí, claro. Pero eso no nos tiene que llevar a que porque 12% no se hagan, podamos hacer 88% de las audiencias. ¿Por qué se frustran estas audiencias? Por diversas razones. Por motivos fundados de la incomparecencia, porque el juez se enfermó ese día, porque existe una situación en la cual una prueba no pudo terminar de diligenciarse. Pero es un porcentaje que nosotros lo entendemos como aceptable y razonable. El otro gran principio o el otro gran desafío del derecho procesal es cómo moralizar el proceso. En esta palabra, esta expresión que a mí no me gusta mucho, de moralizar el proceso, porque tiene como un contenido, ¿no?, casi como de alguien que tiene la verdad de lo que está bien y otros que no. Pero de alguna manera hay garantías muy efectivas. Y la garantía para mí más importante para lograr un proceso con buena fe y lealtad procesal es la presentación de toda la prueba con la demanda y la contestación. Yo, si me dieran a elegir un solo elemento de la reforma procesal en Uruguay que haya realmente cambiado o revolucionado el sistema, es ese. O sea, esto de que la prueba no se puede dar por goteo, no se puede dosificar. Yo cuando preparo la demanda tengo que saber, tengo que presentar todos los documentos que tengo que intimarle al otro a presentar todos los documentos que me sirven y él tiene, tengo que decir el nombre de los testigos, sobre qué va a declarar cada testigo, y así sucesivamente sobre los medios de prueba. Y el demandado a su vez hace lo mismo. Conclusión: menos demandas infundadas, menos demandas extorsivas, más posibilidades de negociación, generalmente incluso fuera de la audiencia, porque se muestran las cartas desde un inicio. Esto tiene a veces cuando se habla del sistema anglosajón y del discovery y todo esto, digo, sí, es esto, pero de una manera muchísimo menos ampulosa, ¿verdad?, muchísimo más sencilla, es mostrar las cartas desde el inicio. Y hay dos institutos también que me parecen muy importantes, que son el efecto no suspensivo de los incidentes y el efecto diferido de las apelaciones. ¿Qué es el efecto diferido de las apelaciones? Es lo que vemos en las películas cuando alguien dice protesto o objeción y lo hacen muy divertidamente. Nosotros muy aburridos decimos interpongo recurso de apelación y queda ahí, con muchísimo menos show, pero exactamente lo mismo. Significa que postergo la fundamentación de mi recurso de apelación sobre esa cuestión secundaria para el momento de la eventual apelación de la sentencia definitiva. Conclusión: el proceso no se paraliza, el proceso sigue adelante. ¿Cuáles son los procesos que tenemos que regular? ¿Verdad? Que sean pocos pero funcionen. Básicamente ese es el gran lema. Pocos procesos pero que funcionen. Si yo tuviera que elegir, diría primero, obviamente, el proceso ordinario por audiencias como estructura procesal básica. Hay que buscar un proceso simplificado de pequeñas causas. Esto me parece importante. En Uruguay no está en el código, ni está tampoco en el código modelo, pero me parece que hay que buscar un proceso simplificado de pequeñas causas. El proceso monitorio. Uruguay tiene proceso monitorio desde hace más de 100 años, y no solo tiene proceso monitorio para cobro de pesos, tiene proceso monitorio hasta para divorcio.
proceso monitorio para desalojo, proceso monitorio para entrega de la cosa, para entrega efectiva de la herencia, y así sucesivamente. Y obviamente juicio ejecutivo monitorio. El proceso monitorio ha funcionado excelentemente bien. Ya antes funcionaba bastante bien y con el código nuevo está funcionando muchísimo mejor, y realmente los casos en que hay oposición de excepciones son mínimos y en eso se ordinariza el proceso, pero en todos los demás casos tenemos un cernidor para sacarnos ese gran tema. Luego hay que tener mucho cuidado con el proceso de ejecución, al cual se va a referir luego mi compañero uruguayo que ponga luego, porque esto también es clave. Nosotros tenemos problemas con esto, tenemos hermosas sentencias dictadas en tiempo razonable que luego ejecutarlas nos lleva muchísimo tiempo. Yo creo que hoy el desafío del derecho procesal en este momento en el mundo es qué hacer con el proceso de ejecución. Nadie sabe. Todos los institutos maravillosos que en teoría se estudian, cuando van a preguntar ¿cuántas ejecuciones provisionales hay en los países que tienen ejecución provisional? 3, 4, 5... no funcionan. Los institutos esos maravillosos que conocemos y que están en varios códigos, en la práctica no funcionan. El proceso de amparo hay que articularlo debidamente, y el proceso cautelar y la tutela anticipada. ¿Qué hacer con la segunda instancia? Ustedes saben que el proceso por audiencias tiene una idea original que no se aplicó casi nunca, y es que iba a ser un proceso en única instancia con tribunal colegiado. Como no se tuvo recurso en ninguno de los países, o en casi ninguno de los países, para estructurar esto, terminamos con las doble instancias. Hoy no existe un solo abogado en el Uruguay, y creo que un solo profesor de Derecho Procesal en Uruguay que quiera establecer un sistema de única instancia con tribunal colegiado que tuviera todo el dinero del mundo. ¿Por qué? Porque más allá del respeto al Pacto de San José y el debate que hay sobre la doble instancia en el Pacto de San José de Costa Rica, el tema central acá es que se ve como un elemento esencial la revisión del fallo de primera instancia, y además porque hemos logrado tiempos muy razonables en la segunda instancia, lo que ha hecho que con más razón los abogados quieran mantener esto. Pero tenemos varios problemas en la segunda instancia. El principal problema que tenemos es que en Uruguay no existe ni grabación ni filmación de las audiencias. Lo que tenemos es un acta resumida. En esta investigación que hicimos, todos los abogados se quejaron del acta resumida, ningún juez se quejó del acta resumida. Los jueces dijeron: nosotros con el acta resumida nos basta, no necesitamos más. Todos los abogados dijeron: nosotros, que vaya a la segunda instancia solo un acta resumida nos genera un problema terrible, y nos damos cuenta de que esto genera problemas. Cuando uno termina una audiencia en Uruguay, si le fue bien, sale y dice: pero no me fue tan bien leyendo el acta. Si piensa que le fue muy mal, dice: el acta no quedó tan mal. O sea, esto muestra que el acta resumida deja por el camino una cantidad de cuestiones. Por lo tanto, estamos proponiendo la registración en audio y video de las audiencias, y cuando decimos esto, vienen y nos dicen: yo estuve hablando con cantidad de jueces españoles y dicen ellos que no miran las audiencias porque son tan aburridas y tan extensas que nadie las mira. Y la respuesta que hacen luego los propios españoles, cuando entran en profundidad en el tema, dicen: no, eso es falso. Por supuesto que nadie va a mirar 5 horas de la declaración de una señora sobre el accidente de tránsito, pero está en la carga de los abogados decir: mire en el minuto 35, mire en el track 28, va a ver que allí está el tema central. Y ahí es donde está la importancia de la grabación y la filmación. Por supuesto que es imposible observar las 5 horas, podrá haber un caso muy excepcional en que se haga, pero sí, con indicación del minuto y la oportunidad, eso va a permitir hacer el control. Los procesos de cobranza. En varios países de Iberoamérica hay un gran drama con los procesos de cobranza. Están colapsando los sistemas de justicia, los cobros, básicamente lo que tiene que ver con los cheques, los vales y los pagaré, y hay una serie de instrumentos fundamentales. Creo que de todos estos instrumentos, litigación por internet, algunos hablan de desjudicialización, el más importante me parece que sigue siendo el proceso monitorio como la estructura fundamental y básica para dar un avance. Quiero hacer alguna referencia al rol del juez. Ya que veo que acá hay muchos sincericidios, como me enseñó mi amigo Rodolfo a decir, me llegó esa palabra, muchos sincericidios, voy a decir algo que seguramente no es correcto desde el punto de vista de lo que uno debiera decir en un congreso, pero yo tengo la impresión de que este debate sobre el rol del juez, si el juez súper garantista o el juez dictador, es un debate que está más hecho para causar impacto y sensación en los auditorios que
para ir a analizar lo que realmente pasa en la práctica. Yo creo que, como en todas las cosas de la vida, lo adecuado está en un justo equilibrio. Ni un juez absolutamente pasivo que no hace nada, simplemente dicta su sentencia final, ni un juez dictador, obviamente, que vaya más allá de los hechos alegados por las partes y estas cuestiones. Pero me parece que es importante tener en cuenta que la definición del rol del juez requiere tres grandes respetos fundamentales: al principio dispositivo, al principio de congruencia y al derecho de defensa, y que solo se le puede dar este rol al juez cuando exista independencia y carrera judicial, porque obviamente si yo tengo un sistema con un juez con un rol activo pero no tiene independencia ni hay carrera judicial, estoy con un problema. Algunas cifras de lo que ocurre en Uruguay, o algunas impresiones. En Uruguay tiene un rol activo y ponderado, fija el objeto del proceso y de la prueba, controla el diligenciamiento de la prueba, dice el interrogatorio se acabó porque usted hace 4 horas que está preguntando lo mismo. Sí, claro, en algún momento alguien tiene que ponerle freno a eso. Intercala preguntas. Acá hay una gran discusión. Algunos van a ver una audiencia y dicen, acá en Uruguay los abogados no trabajan, porque en realidad el que trabaja es el juez, porque yo veo que los jueces son los que más preguntan. ¿Por qué no preguntan primero los abogados y después el juez? ¿Saben lo que nos contaban los codificadores? Que eso lo hicieron así para desarmarle el interrogatorio armado a los abogados. ¿Qué pasa? Si yo preparo a mi testigo y le digo, mire, primero le voy a preguntar esto, después esto, hago un show espectacular. En cambio, si yo llego a la audiencia y en el momento de la audiencia que pregunta primero el juez, desarma absolutamente todo el interrogatorio del abogado. Conclusión, el abogado tiene que ir preparado con varios escenarios posibles y tiene que realmente investigar la realidad, porque sabe que solo el testigo que es sólido va a poder mantenerse. Ojo, hay excepciones, mentirosos profesionales hay en todos lados y no voy a decir que nadie miente, pero funciona muy bien este sistema, que muchos han criticado porque ven como una especie de vulneración del rol del abogado. Bueno, para terminar, y como último punto, porque se me acaba el tiempo, hay una cosa que me parece importante, siendo usted un congreso de tantos estudiantes y tantos abogados jóvenes, es que un proceso por audiencia cambia no solo las cabezas, sino cambia la forma de ejercer la profesión. Es realmente impresionante comparar lo que ocurría en Uruguay hace 20 años con la forma de ejercer la profesión y hoy. Primero, hay una tendencia a que los estudios individuales del abogado solo tienden a desaparecer. Los abogados se tienden a asociar o a contratar abogados jóvenes que trabajen con ellos. Conclusión, hay una enorme fuente de nuevos trabajos y nuevas oportunidades para los jóvenes. Además, hay algunos señores que no me acuerdo de la denominación que daba, no la voy a repetir, algunos señores que dicen, yo a esta altura de mi vida no estudio un nuevo procedimiento, yo sigo trabajando con el derecho sustantivo y contrato a un abogado joven, una abogada joven que me enseñe derecho procesal a mí, pues a esta altura de mi vida no voy a empezar a estudiar un nuevo código de proceso civil. Entonces, eso hace que muchos abogados se siguieron dedicando al derecho sustantivo y abogados jóvenes con ellos trabajando en esto. Esto hace entonces que las partes tienen una intervención activa, personal, cumplen con un deber de veracidad importante y los abogados también tienen una actuación proactiva. Ahora, claro, esto requiere trabajar mucho más y esforzarse mucho más porque estamos permanentemente los abogados bajo la mira de las contrapartes, de los jueces y de nuestros clientes. Ahí ya es muchísimo más difícil, como decía el profesor Bonet, tomarse tiempo para estudiar el asunto. Me equivoqué, no impugné en la audiencia, qué horrible, sí, qué horrible, no impugnaste en la audiencia, perdió tu cliente, ya está. Ah, bueno, no, pero no tenés tiempo de preguntar nada. Yo les digo a los alumnos, el derecho procesal es la materia menos importante de la carrera, porque es instrumental, pero es la única que tienen que saber bien. Porque ustedes con cualquier otra, como decían, llaman a un profesor, llaman al profesor de Derecho Civil, de Derecho Comercial, que les dé el dato, los ayude, pero acá no hay a quién llamar, salvo que lo lleven a la audiencia con ustedes todo el tiempo. Bueno, para terminar, simplemente hacer una referencia final al diligenciamiento de la prueba, que también es clave y que hay que tratar de apuntar a una mejora en la calidad de la prueba, y para esto hay muchos instrumentos modernos o novedosos que se pueden ir pensando para trabajar en esto. Bueno, quizás, porque la verdad es que mi presentación me fui demasiado de tiempo, para cerrar quisiera mostrarles algunos resultados finales de lo que fue la reforma en Uruguay. Hubo una reforma general de los procesos no penales, se simplificaron las estructuras, se dio un cambio de mentalidad, tenemos vigencia plena de la inmediación, hay una cantidad razonable de jueces, hay una mejor calidad de justicia y un acortamiento de la duración del proceso, se moralizó el proceso y se logró que la gente se embanderara con el proyecto,
Pero lo más importante es que hoy, aún los más rancios opositores a este código, no bajo ningún concepto aceptarían pasarse al sistema anterior. ¿Nuestro sistema funciona bien? Sí. ¿Tiene problemas? Muchísimos. ¿Tiene imperfecciones? Muchísimas. ¿Tiene cosas a mejorar? Muchísimas. Pero lo más interesante de esta investigación que hicimos es que no había un solo abogado que dijera quiero volver al sistema anterior. Entonces, me parece que eso cierra la idea de que esto es un camino permanente que requiere básicamente compromiso, gestión, incentivos, capacitación y contralor, y que es por ese lado por donde hay que ir trabajando. En definitiva, mi abuela siempre me decía, no hay que dormirse en los laureles, hay que tener autocrítica y cuidado con los pactos esos que se hacen a veces entre los abogados y que son implícitos y que jamás lo consultamos a nuestro cliente. A veces decimos, no, vamos a suspender la audiencia de común acuerdo de los dos abogados porque nos vamos a un congreso y después yo me voy de viaje a tal lado y hay un pobre señor sentado ahí al que nadie le preguntó si él aceptaba o no suspender la audiencia. Y después decimos, el sistema funciona mal porque las audiencias tardan mucho, pero ¿quién acordó suspender la audiencia? Entonces, creo que lo más importante es esto, no dormirse en los laureles, porque además cuando uno se duerme en los laureles, un paraguayo le mete un gol en el último minuto. Gracias.